Hola, muy buenas otra vez. Bueno, vamos a hacer un vídeo. Este es el primero de lo que sería el conocimiento básico de las estructuras. ¿eh? Tenéis toda la documentación en la web, documentación detallada sobre lo que es cada cosa, tenéis más vídeos por ahí. Simplemente un punto de vista para abordar lo que son las estructuras. Tendré que sea lo mínimo, lo más simple posible para que se vea lo que es una estructura, pero que a la vez tenga sentido y que entendáis el porqué de la necesidad de las estructuras. Ten en cuenta que tenemos básicamente dos necesidades de tener estructuras. Una está más orientada a lo que sería el cálculo, que es lo que vamos a ver en este módulo, en este ejercicio, y otra sería más orientada a lo que serían las estructuras de datos, o sea, lo que sería pues, un cliente, un proveedor, una factura, pensar más bien en dos tipos de programas, unos que serían programas más, como si dijéramos, matemáticos, más de cálculo, y otros que serían como más de gestión, más de tratamiento de datos y más información. Entonces, este básicamente se tratará de ver cómo aplicar las estructuras de datos a cosas que ya tenéis interiorizadas como estructuras por las mismas matemáticas que habéis estudiado hasta el momento. Entonces voy a hacer un programa muy sencillito primero y entonces lo pasaremos a estructura para que veáis la utilidad que tendrían las estructuras dentro de este caso. O sea, imaginar que queremos este programa, me parece que ya lo puse en el módulo anterior, sería un programa que calcule pues la distancia entre dos puntos, o sea, directamente pedir las coordenadas de dos puntos y calcular la distancia que hay entre ellos. Vamos a plantearlo un momento, entonces lo pasamos a estructuras para que veáis lo que significa. Aquí iré rápido, porque supone que esto ya lo sabéis hacer y además tenéis las explicaciones en otros. Console.read.write produce la primera coordenada del primer punto. Aquí, por ejemplo, pues double a1 igual a convert double de console.readline. Esta será la primera coordenada, la segunda, la tercera y la cuarta. Aquí sería la segunda, la primera del segundo y la segunda del segundo. Esto sería a sub 2, esto sería b sub 1 y esto sería b sub 2. Y aquí podría declarar, por ejemplo, double c sub 1 igual a math. Bueno, vamos a hacer la suma de los vectores, por ejemplo, pues directamente c sub 1 sería a sub 1 más b sub 1 y double c2 sería igual a sub 2 más b sub 2. Y podría escribir aquí en la pantalla pues la suma console.writeline, la suma de paréntesis más a1 más coma más a2 más un cierre paréntesis más abre paréntesis más b1 más coma más b2 más cierro paréntesis igual abro paréntesis más c1 más coma más c2 más cierro paréntesis. Tendríamos el console.readkey para bloquear la pantalla. Esto es un programa muy sencillo de nivel 1, que es un programa que pide las coordenadas de dos vectores, calcula el vector suma y imprime. Aquí en vez de la suma es, pues directamente esto igual a esto. Vamos a comprobar que funciona. Está puesto como proyecto de inicio, lo ejecutamos. Y si meto, por ejemplo, pues 4, 3, 2 y menos 1. Pues esto dice que la suma de 4, 3 y 2 menos 1 es 6, 2, porque 4 y 2 son 6 y 3 y menos 1 son 2. Tenemos un programa que pide dos vectores, calcula su suma y los muestra por pantalla. Entonces vamos a hacer la primera estructura y pensemos que aquí estamos tratando con un concepto de alto nivel, que es el de vector en R2.
un vector de R2, un punto, que en este caso sería A1 y A2 es uno, B1, B2 es el otro, y C1 y C2 es el otro. Pues fijaros lo que voy a hacer aquí, y lo vemos enseguida. Voy a declarar una class vector, y a esto voy a poner aquí public x, public double x, public double y. O sea, estoy definiendo un tipo de dato, un nuevo tipo de dato al que yo he llamado vector, porque quiero que se llame vector. Esta palabra es mía, es propia de lo que estoy escribiendo. Y este de aquí, un vector, está compuesto de un numérico que voy a llamar x, que es su primera coordenada, y un numérico que voy a llamar y, que es su segunda coordenada. Entonces, vamos a hacer primero una modificación del programa para que utilice esta estructura en lugar de utilizar variables sueltas, para que veáis una primera aproximación. Aquí podría hacer, por ejemplo, pues voy a declarar vector A, B y C. Fijaros que puedo declarar variables, las puedo declarar, bueno, si esto realmente aquí no, porque tendré que crearlas. Vamos a hacerlo bien hecho. Vector igual a new vector. Pensar que todas las estructuras, las variables estructuradas, tienen que construirse. Acordaros, por ejemplo, de los vectores. Los vectores no tienen nada que ver con este vector, esto es otra cosa, pero los vectores hay que hacer un new para construirlo. En C# hay que construir con un new todo lo que no sea un integer, un long, un byte, un char, un double, o sea, pocas cosas más, o sea, todo lo que no son datos básicos se han de construir, porque si no, no existen. Hay que decirle al lenguaje, oye, C#, constrúyeme un nuevo vector. Pues aquí voy a construir el vector A, el C y el D. El B y el C. Entonces, en lugar de poner aquí A1, fijaros lo que voy a poner. Voy a poner A.x. Pongo A.x. En lugar de A2, A.i. En lugar de B1, B.x. En lugar de B2, B.i. Y en lugar de C, pues directamente aquí pondré C.x es igual a A.x más B.x. Y en lugar de C2 pondré C.i igual a A.i más B.i. Y aquí escribiré A.x, A.i, B.x, B.i, C.x, C.i. Y fijaros, he transformado el programa que tenía con variables sueltas, tenía 6 variables, ahora tengo 3. Tengo A, B y C, que son los 3 vectores. Lo que pasa es que cada variable de estas es de tipo vector, y un vector está formado por 2 campos. Estos se llaman campos, propiedades, miembros, hay un montón de palabras para identificarnos, pero esto quiere decir que como A es un vector, tiene una X, o sea, punto X, y tiene una Y, o sea, punto Y. Fijaros que puedo leer sobre A.x, o sea, sobre la X de la variable A, puedo leer sobre la Y de la variable A, y calcular, meter en la X de la variable C lo que contenga la X de la variable A más lo que contenga la X de la variable B, y escribir directamente esto por pantalla. Vamos a ejecutarlo. Metemos 1, 2, 6 y 10, por ejemplo. Y 1, 2 más 6, 10, ese 1 más 6, que son 7, y 2 más 10, que son 12. Pues esto sería el ejercicio básico, mínimo, imprescindible para entender qué es una estructura en C#. Fijaros, una estructura es la definición de una cosa que llamamos un tipo nuevo. Tiene que tener un nombre, y tiene que tener una lista de cosas que contiene. Dicen, un vector está formado por un double que yo llamo X, que es, lo utilizaré para lo que yo quiera, y un double que llamo Y, que es para lo que yo quiera. La forma de referirme a las propiedades de cada elemento de tipo vector, veis aquí cómo declarar un elemento de tipo vector, es con el punto. Fijaros, por eso
Por eso encontramos tantos puntos por aquí. Cuando hemos hecho cosas hasta ahora, coño, console, punto, math, punto, tal, to array, to no sé qué. Vale, eso por qué era todas esas cosas. Pues pensar que todo eso es porque el lenguaje está orientado al objeto. Se llama orientación al objeto. Esto no es realmente todavía orientación al objeto, es una aproximación histórica que utiliza el 10% de la potencia de la orientación al objeto, pero bueno, ya vais viendo, veis una idea de qué es lo que significa y para qué sirve. Este programa es mucho más legible que el anterior. Compararlo con el anterior que había, lo que ha quedado al poner las estructuras, y es mucho más legible. En el siguiente módulo, para no hacer este más largo, os enseñaré a mezclar estas estructuras con funciones y veréis la potencia que va adquiriendo el lenguaje en cuanto a simplicidad y abstracción de qué es lo que se puede hacer con estos dos nuevos conceptos que estaban manejando, tanto estructuras como funciones. Ya, pues un saludo, estudiar mucho y hasta el siguiente vídeo.